Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo tipo de clase de TC1 que espero que no se expandan por mucho tiempo. En el campus de la facultad está este mismo PowerPoint que van a ver acá. Lo único que tiene esto es la explicación. En el otro podrán poner todas las acotaciones que hagamos durante el transcurso de esta clase. La idea es interactuar solamente en el campus o como comentarios dentro de este video. Nos vamos a poner de acuerdo, esto es relativamente nuevo para mí, a mí particularmente no me gusta dar las clases con PowerPoint, pero bueno, ante lo que se vino no nos queda otra alternativa, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Todas las dudas, entonces, preguntas por el campus, ahí figura todo el material prácticamente que tenemos en la clase, tanto con cosas que subo yo como las que sube Pablo Rodríguez, que es el jefe de trabajos prácticos. Bueno, arrancamos. La materia, que es la teoría de los circuitos. La teoría de los circuitos en realidad es modelar matemáticamente una realidad. Es lo mismo que si estuviéramos en física y vemos el movimiento rectilíneo uniforme, que todos se acordarán ya o se habrán olvidado porque hace mucho tiempo. Lo que intenta esa ecuación es describir lo mejor posible con un resultado matemático exacto, algo que quizás después no se cumple en la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre va a haber alguna pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque lo estamos considerando como rectilíneo y uniforme y no estamos teniendo en cuenta el arranque, el rozamiento, algunas variaciones pequeñas de velocidad, pero sí nos da un resultado aproximado de cuál sería la realidad, pero matemáticamente exacto. Acá en la teoría de los circuitos es exactamente lo mismo. Lo que tratamos de hacer es modelar sistemas eléctricos y electrónicos mediante fórmulas matemáticas y modelos matemáticos. Para esto tenemos que poder conocer cuáles son las condiciones de contorno o cuáles son estas condiciones de idealización que hacen que nuestros modelos puedan acercarse bastante a la realidad. Estas condiciones de contorno, las nombradas acá en el PowerPoint, nos van a permitir acercarnos a un circuito real tanto como necesitemos. Pero cuanto más nos querramos acercar a la realidad, vamos a aumentar la complejidad del mismo. ¿Por qué? Los modelos matemáticos dan resultados exactos, pero no pueden reproducir exactamente la realidad. De esto se va a tratar la teoría de los circuitos que vamos a ver durante todo el año. ¿Cuáles son las partes constitutivas de la teoría de los circuitos? Bueno, para poder hacer un modelo matemático, nosotros vamos a tener primero señales que ingresan a un circuito y del cual vamos a obtener alguna respuesta en variable de tensión, corriente, eso es indistinto. Ahora, todas estas cosas, para poder ser operadas, van a tener que ser convertidas en un modelo. Para las señales, bueno, señales tenemos muchísima cantidad de señales. Nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con las señales analógicas, no vamos a trabajar con señales digitales. Y según el tipo de señal, pueden ser señales continuas, como por ejemplo, ya nos vamos metiendo, si pongo una pila en un circuito, es una tensión constante, con lo cual será una señal continua y constante. Después pueden ser variables y dentro de las variables las periódicas o aperiódicas. Acá podemos ver algunos ejemplos, una señal periódica senoidal,
una señal periódica triangular. Esto es una señal variable no periódica. Ya un poquitito más adelante, en una o dos clases, vamos a estar definiendo exactamente qué es una señal periódica, cuándo lo es, qué es una señal aperiódica y otros tipos de señales con las que vamos a trabajar durante el año. Para el caso de circuito, van a ser cualquier circuito que contenga los tres principales elementos con los que vamos a trabajar durante el año, que son resistencias, capacitores e inductores, todos elementos pasivos. Es decir, nosotros no vamos a usar operacionales, todos nuestros sistemas van a ser lineales, invariantes en el tiempo, que son otras cosas que también debemos cumplir para poder operar con toda la matemática que se nos viene. Acá vemos un par de circuitos de ejemplo y las respuestas también las vamos a obtener en forma de señales, que ya, como les anticipé, vamos a poder describir y pasar a un modelo matemático. Las condiciones generales, las condiciones de contorno con las que debemos trabajar es que sean parámetros concentrados. ¿Qué significa parámetros concentrados? Si volvemos un poquito al circuito, quiere decir que cuando yo determino que es un inductor, ya vamos a ver muy poquito tiempo qué es, en el inductor todo se produce sobre el inductor y en un punto. ¿Sí? Los parámetros concentrados son estos. Todo, por más que acá el dibujo sea un poquito más grande y todo se genera en un solo punto y no hay ningún tipo de intervención, de radiación, de cambio de estado de la energía fuera de ese punto. A eso nos referimos con parámetros concentrados. Si quisiéramos hacer una analogía, por ejemplo, con algo tangible, una red de transmisión eléctrica no es de parámetros concentrados. ¿Por qué? Y porque en la línea de transmisión tengo muchísimos efectos. En un cable en el que se transmite energía eléctrica, no solo tengo el efecto resistivo, sino que también tengo el efecto inductivo y el efecto capacitivo del cable contra la Tierra. Entonces ya puedo modelar con lo que voy a aprender en teoría de los circuitos una línea de transmisión. Sí, perfectamente. Debo poder entender cuáles son las constantes que afectan a esa línea y puedo también modelizarla. Como les comenté antes, por supuesto va a ser más compleja. Después, otra condición de contorno es que todos nuestros circuitos deben ser lineales. Acá vemos un poquito lo que charlábamos, parámetros concentrados, todos los intercambios se producen en un punto, no son espaciales y su radiación es despreciable. Ahora, aparte deben ser lineales. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una señal A1, la pongo en el circuito y obtengo una respuesta R1. Si pongo una señal A2 en el mismo circuito, obtendré una señal R2. A1 y A2 tranquilamente pueden ser distintas y por supuesto R1 y R2 también van a diferir entre sí. Ahora, si yo pongo las dos señales sumadas en el circuito, A1 más A2, indefectiblemente la respuesta que tengo que obtener es R1 más R2, o sea, las dos respuestas anteriores sumadas. Eso es lo que hace que nuestro circuito sea lineal y podamos operar y podamos modelarlo. Por otra parte, deben ser invariantes en el tiempo, o sea, pongo una señal A1 en el circuito para el cual tengo un tipo de respuesta. En este caso es una señal constante truncada en un tiempo t que me da una rampa en el tiempo t. Ya como dice acá, veremos después este tipo de nomenclatura, la vamos a ver en detalle. Y cuando yo desplazo esta señal en t menos t, la respuesta no cambia de forma, tiene la misma forma que la anterior y se desplaza en un mismo intervalo de tiempo que la señal
de entrada. Eso implica que sea invariante en el tiempo. Todos nuestros circuitos, por trabajar con RLC, generadores de tensión y generadores de corriente, como les comentaba anteriormente, no van a hacer otra cosa que darnos este tipo de resultados. Si trabajáramos con transistores, con operacionales, ya la cosa sería un poco distinta y hay otras herramientas que se basan, eso sí, muchísimo en la teoría de los circuitos. Una cosa, ya que estamos acá hablando de esto, teoría de los circuitos, para bien o para mal, los va a estar acompañando durante el resto de su carrera. Es una materia transversal, una materia básica en lo que hace a la electrónica, que la van a ver, por supuesto, en teoría de los circuitos 2, que la van a ver en medidas electrónicas, que la van a ver en control, en electrónica aplicada 3, en medios de enlace. En todas esas materias van a poder ver y recordar partes básicas de la materia TC1 que después toman por ahí alguna otra forma, pero que en definitiva la esencia es la misma. Vamos a ver un poquitito el alcance de la materia. El alcance de la materia tiene un 90%, como dice acá, construcción de modelos para señales y circuitos operacionales necesarias para obtener la respuesta. Bueno, más allá de eso, ¿qué quiere decir? Durante el 90% de la materia nosotros vamos a estar con un modelo de señal, inyectándola en un modelo de circuito y obteniendo del otro lado una respuesta también modelada. Ahora, cuando lleguemos un poquitito más de la mitad de la materia, vamos a pasar a otro estadio que es la ingeniería inversa. Ahí, dada una respuesta, nosotros vamos a intentar, por medio de un montón de herramientas con las que vamos a trabajar, de poder reproducir el circuito electrónico físico que al poner una señal de entrada tal no genera esa respuesta. Que eso normalmente se conoce como ingeniería inversa. O sea, no sé qué hay adentro de la caja, simplemente lo único que puedo medir es entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida, y con eso, y con una serie de herramientas, logro descifrar qué hay adentro de la caja y reconstruirlo. De hecho, esto va a ser parte del segundo trabajo práctico de la materia, donde nosotros le vamos a dar esta respuesta necesaria y a partir de la respuesta necesaria van a hacer todos los pasos para obtener el circuito y después ese mismo circuito lo van a probar, todo por software, lo van a comprobar que dada una entrada voy a obtener esa respuesta. Bien, partes constitutivas de la cursada. Acá vamos a charlar un poquitito, vamos a comentar qué es cada una de las unidades. Esta es una materia larga, de por sí, tiene alrededor de 15, 16 unidades. Es una materia pesada, es una materia que hay que seguir, pero fundamentalmente mi consejo siempre es que participen en las prácticas de aula, que ustedes busquen información, busquen desafíos, porque si se quedan con lo que ven en el pizarrón y dicen, esto ya lo entendí, eso después le trae muchísimos problemas, porque aunque les parezca mentira, con solo 3 elementos las cosas se pueden complicar bastante. Entonces, no se queden solo en comprender la mecánica y en ver 2 ejemplos y decir que ya lo entendí, porque eso no es bueno para poder comprender profundamente la materia. Igualmente, dentro de las prácticas nosotros vamos a poner ejercitación que les va a permitir poder sacar un poquitito todos estos problemas con los que se pueden encontrar. Pero por supuesto, para los parciales y para los finales nos ponemos bastante creativos, así que cuanto más hayan trabajado y se hayan esforzado por encontrar casos particulares, mejores resultados van a obtener. Parte constitutiva de la cursada. Capítulo 1. Fundamentos, elementos activos y pasivos, reglas de construcción de circuitos, leyes de Ohm y de Kirchhoff. Este capítulo 1 es
prácticamente lo que vamos a ver en este PowerPoint. Van a quedar pendientes las leyes de Ohm, de Kirchhoff y algunas reglas de construcción de circuitos que seguramente vamos a ver en el próximo capítulo de esto. Capítulo 2, señales. Acá vamos a ver lo que les comentaba hace un ratito, todos los tipos de señales con los que vamos a trabajar, cómo se modelan matemáticamente, cuáles son las reglas, algunos tipos de señales particulares que son señales básicas con las que vamos a poder trabajar. Y una vez que tenemos los fundamentos para construir los circuitos y conocemos las señales, ya podemos pasar al capítulo 3, donde vamos a ver cómo obtenemos las respuestas. Entonces, capítulo 3, 4 y 5, redondeando respuestas con un elemento pasivo, con dos elementos pasivos, con tres elementos pasivos. Vamos a tratar de sacar la respuesta temporal instantánea, o sea, voy a poder analizarla en cada punto, donde en algunos casos tengo que ver la historia anterior a t igual 0, pero en otros casos no. Ya vamos a ver cómo se define eso, pero vamos a hacer un trabajo combinando distintos elementos y viendo cuáles son las respuestas y sacando algunas conclusiones. En el capítulo 6 vamos a empezar con señales senoidales y fasores armónicos. Eso es la base de la corriente alterna, de la corriente trifásica, todo esto muy orientado a la parte eléctrica fuerte, cuyas bases están, como les comentaba antes, otra vez en TC1. ¿Por qué nos vamos a las señales senoidales y a los fasores armónicos? Y acá tenemos que ver algunas cositas de Fourier, algunas cosas que ustedes ya deberían saber, pero vamos a hacer un pequeño repaso, porque vamos a entender cuando lleguemos a tres elementos pasivos que, como todas las ecuaciones para poder resolverlos son ecuaciones íntegro-diferenciales de orden 2, normalmente como máximo de orden 2, vamos a ver que se empiezan a complicar bastante los cálculos. Y en las señales senoidales y en los fasores armónicos lo que vamos a encontrar es una herramienta que nos permite convertir todas esas ecuaciones íntegro-diferenciales en simples sumas y restas algebraicas. O sea, tomamos una herramienta de la matemática y la aplicamos a la resolución de nuestros modelos. Para el capítulo 7, régimen permanente, excitado por señales senoidales, vamos a agarrar la corriente alterna, que ya la vamos a saber manejar fasores, y con esto vamos a aplicarlo sobre los circuitos y vamos a ver todos los conceptos de potencia, factor de potencia, la famosa corrección de coseno phi. Vamos a poder entender todo ese ambiente eléctrico que normalmente escuchamos por ahí y a veces entendemos, a veces no, dependiendo si somos técnicos o no. En el capítulo 8, lugares geométricos de las funciones impedancias y admitancias complejas, eso lo vamos a ver luego de que hayamos definido qué es una impedancia y qué es una admitancia. Posiblemente siempre se nos escapa el término cuando hacemos algunas comparaciones recién en los inicios de la materia, pero acá recién vamos a poder entender formalmente qué es una admitancia y qué es una impedancia compleja. En el capítulo 9 vamos a pasar a las señales poliarmónicas. Las señales poliarmónicas son sumas de señales senoidales. ¿Se acuerdan hace un ratito que habíamos hablado de Fourier? Bueno, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque yo decía, uy, qué buen método de resolución este de los fasores. Pero me estaría bueno si lo pudiera usar para otro tipo de señales. Sin embargo, solo puede usarse todo eso con señales exclusivamente senoidales. Ahora, si hacemos un poquito de estudio de Fourier, llegamos a las señales poliarmónicas y lo que vamos a ver ahí es que cualquier señal, y esto lo vamos a demostrar, hasta una señal de
pulsos cuadrados, puede descomponerse en una suma de señales senoidales. ¿Cómo puede descomponerse? En suma de señales senoidales, y como nuestros sistemas, por ser lineales e invariantes en el tiempo, admiten el teorema de superposición, otra cosa que ya vamos a ver, eso nos dice que podemos agarrar una señal cuadrada, transformarla en una suma de senoidales y luego hacer cada una de esas señales senoidales, hacerla pasar por nuestro circuito, obtener una respuesta y, como vimos al principio, la respuesta total será la suma de las respuestas de cada una de esas señales senoidales. Eso es un poquito lo que vamos a ver en señales poliarmónicas. También vamos a ver potencia, como en la parte de fasores, y acá la única diferencia que vamos a tener es que nos va a aparecer una nueva potencia que no teníamos hace un rato. Esto, buenísimo, uno dice, listo, cualquier señal ya la puedo pasar por acá, y en realidad toda la matemática iba a trabajar con esto hasta que aparece don Simón Laplace con una nueva herramienta de resolución, que esta sí, pasando nuestros sistemas, que los calculamos y los evaluamos en el tiempo y ya sabemos hacerlo, si le aplicamos la transformada de Laplace y lo llevamos a su dominio transformado, eso otra vez nos va a hacer que matemática que se nos estaba poniendo muy compleja, podamos pasar a resolverla otra vez nuevamente con sumas y restas. Una herramienta poderosísima la de Laplace, que nos va a ayudar en el resto de la cursada desde que lo veamos en adelante. ¿Sí? Muy buena herramienta, teóricamente ustedes ya la habrán visto, seguramente si cursaron la parte de análisis de señales y sistemas. Nuevamente vamos a hacer un repaso de lo que no hayan visto y después directamente agarramos la herramienta y la empezamos a utilizar dentro de nuestros sistemas. Y acá, como justamente ya cuando pasamos a Fourier nos pasamos al dominio J omega, y acá cuando vayamos a la transformada de Laplace nos vamos a pasar al dominio complejo, que esto es sigma más J omega, ya lo vamos a ver. Nos va a aparecer este omega, omega, omega que estoy nombrando a cada rato. Vamos a empezar a ver que los circuitos no solo responden en forma temporal, en amplitud, sino que además tienen una respuesta en frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? A las distintas frecuencias el circuito se comporta distinto. Y se comporta distinto en amplitud y hasta en forma. O sea, para una frecuencia, un circuito me puede dar una señal atenuada y para otro circuito me puede dar una señal senoidal. ¿Sí? Esto ya lo vamos a venir un poco decantando desde la parte de fasores. Y como nuevamente es muy interesante la parte frecuencial, esto tiene que ver mucho con filtros. ¿Sí? Si ustedes ven los filtros cuando dicen, uy, sí, un filtro pasa abajo. ¿Qué quiere decir un filtro pasa abajo? Que deja pasar las frecuencias bajas y las altas las rechaza. Bueno, de esto estamos hablando. El mismo circuito se comporta diferente dependiendo de la frecuencia de la señal de entrada. Deja pasar señales de baja frecuencia e inhibe o atenúa señales de alta frecuencia. Luego de esto vamos a ver el diagrama asintótico de Bode, diagrama de polos y ceros y diagrama asintótico de Bode, que es una herramienta rápida para poder ver la respuesta en frecuencia de un circuito. Y luego el capítulo 12, que es una incorporación que hicimos hace un par de años para tratar de conectarnos un poquito con teoría de los circuitos 2, donde engancha con esto que les decía de hacer la ingeniería inversa, ¿no? Síntesis de dipolos es justamente, sabiendo las respuestas, el tipo de respuesta que tengo, poder llegar al circuito. Y para eso vamos a ver síntesis de dipolos, los métodos de Cauer y Foster, que son dos métodos básicos. Después estos métodos se complejizan un poco cuando ya tengo que hacer lo mismo para
operacionales o cosas que vamos a ver en teoría de los circuitos 2. En el capítulo 13 vamos a volver un cachitito. Acá vamos a ver si cambiamos por ahí el capítulo 13, lo hacemos un poquitito antes. Yo diría que quizás antes del capítulo 8, que es la resonancia de circuitos pasivos, que es una condición particular que se da en los circuitos pasivos donde se produce un intercambio energético entre el capacitor y el inductor, que por supuesto todas nuestras cosas son reales y eso termina atenuando y matando la respuesta inicial, pero que si fuera todo superconductivo e ideal, estarían prestándose la energía el uno al otro en forma indefinida. Ahí vamos a llegar al capítulo 14, que es resolución sistemática de circuitos complejos. Ahí vamos a usar método de las mallas, método de los nodos, algunos quizás ya lo conozcan, trabajando fundamentalmente en el dominio de Laplace. Y capítulo 15, teoremas fundamentales de los circuitos. Ahí vamos a ver lo que les hablaba de superposición, Thevenin y Norton. Con una salvedad, superposición Thevenin y Norton la vamos a ver en el principio, pero solamente usada con resistores, y que es la mayoría de los que tuvieron algún contacto con la técnica van a conocer. Acá vamos a ampliar un poquitito más para llevarlo a circuitos donde ya tenemos entremezclados resistores, inductores y capacitores. Con esto vamos a llegar al final de la cursada, que es el capítulo 16, donde vamos a ver circuitos acoplados. ¿Circuitos acoplados qué es? Hasta acá todos nuestros inductores van a funcionar como un elemento sin conexión con otros. Sin conexión con otros. Eso es en la parte ideal, pero muy alejado de lo real. Porque en realidad cualquier inductor genera, como tiene en su campo electromagnético guardada la energía, genera radiación. Y esa radiación altera a otros inductores que están dando vuelta por ahí. El principio del transformador. ¿Sí? Yo sin contacto pongo tensión de un lado y del otro lado saco. ¿Por dónde? A través, ya lo habrán visto en física 2, a través de la concatenación de campo. Si acá vamos a ver los circuitos acoplados con una base que sirve, por supuesto, para los transformadores, donde el acoplamiento es un acoplamiento fuerte, con un K tendiendo a 1. Ya vamos a ver qué es el K, que es el coeficiente de acoplamiento, pero nosotros vamos a estudiar otra parte de eso, que es cuando la concatenación es débil, ¿sí? Y este K está por debajo de los 0,5 o 0,6, lo que se denomina acoplamiento débil. Y vamos ahí sí a analizar qué pasa en nuestros circuitos para esos casos. ¿Cómo se desarrolla la cursada? Bueno, la cursada tiene clases teóricas y clases prácticas en aula. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber clases completas de teoría y clases completas de práctica, en la medida de lo posible. Al principio se van a tener que aguantar 2 o 3 clases hasta que nos pongamos a tiro y después ya tenemos un intercambio ahí, no 1 a 1, pero 1 a 1 a veces, 2 a 1 de clases teóricas con clases prácticas. En la clase práctica lo que vamos a hacer es dedicarnos pura y exclusivamente a resolver los casos que vimos en la teoría. Vamos a tener 2 trabajos prácticos. Uno es en el laboratorio, que se va a dar después de que veamos 3 elementos. Una vez ya vistos los 3 elementos, vamos a poder ir al laboratorio y ahí sí comprobar que todo lo que vimos en la cursada hasta ese momento es bastante parecido a la realidad. ¿Cómo lo vamos a probar? Lo vamos a probar justamente con resistencias, capacitores e inductores puestos sobre un protoboard con generadores de tensión, obteniendo respuestas. El trabajo práctico en el laboratorio, ya lo van a ver en particular con el jefe de trabajos prácticos, es un informe donde no tengo que llenar casilleros y completar, sino que tengo que describir la experiencia del proyecto. Y un segundo trabajo práctico que es en casa mediante software, que es el que les hablaba de hacer la ingeniería inversa a partir de una respuesta que nosotros les vamos a dar para que ustedes tengan. Vamos a tener 2 parciales, 2 recuperatorios para cada parcial. Vamos a tratar de que 1 o 2 de los recuperatorios sean dentro de la cursada, como para que no se les haga muy pesado y se les cruce después con fecha de final.
Y los que no puedan promocionar la materia pasan a un final teórico práctico, progresivo. ¿Qué es esto? El final teórico práctico es que pueden aparecer cualquiera de las dos cosas, o sea, teoría, cualquier demostración de la que hemos visto durante la cursada, o práctica con algún ejercicio por ahí un poquito más complejo o conjugando varias cosas de varias unidades para poder resolverlo. ¿Por qué es progresivo? Porque arranca con algo simple, algo simple. Por ejemplo, defíname el valor eficaz. Si no pueden definir lo que es el valor eficaz, se termina el final ahí. ¿Qué quiere decir esto? Ya no podemos seguir hablando, ¿sí? O sea, por eso se le llama progresivo. Pasan el primero, pasan el segundo y si quieren llegamos, si hacen bien el primero y hacen el segundo, tiramos un tercer ítem para que puedan lucirse y llevarse el 10 a su casa. O a veces si el segundo está más o menos, por ahí es la salvación. Pero como es progresivo, si no hicieron bien el 2, el 3 es probable que se les haga imposible. Pero bueno, eso está después en cada uno, ya lo vamos a ver cuando podamos estar con suerte en persona. Las condiciones de promoción, eso vamos a ver un poquitito en la cursada, ¿sí? Los parciales son teóricos y prácticos. O sea, vamos a tener una primer tanda que va desde las 6:30 hasta las 8 de la noche, que va a ser práctica. Nos vamos al recreo, volvemos a las 8:30 hasta las 10 de la noche para hacer la parte teórica. Son 3 puntos prácticos, 3 puntos teóricos. Si hacen 2 bien prácticos y 2 bien del teórico, tienen el parcial por aprobado con vistas a la promoción de la materia. Si no se cumplen esas condiciones, el parcial va a estar desaprobado por más que tengan la parte práctica perfecta si no tienen la teórica, o si tienen la teórica perfecta si no tienen la práctica. El acuerdo o no con esto, yo qué sé, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, yo mismo a veces estoy de acuerdo y a veces no, pero es lo que tenemos y nos vamos a poner de acuerdo en cuanto tengamos la oportunidad de vernos. ¿Qué bibliografía se recomienda para esto? Bueno, está Teoría de los modelos circuitales de Puello y Marco, de Editorial Arbó, que es el recomendado, y es el que nosotros normalmente seguimos, ¿sí? Hay muchos ejemplos que vamos a dar nosotros que están en este libro, hay otros que son hechos por nosotros, pero realmente es el libro que más me gustó. He visto todos los libros que ven acá y otros más, los he mirado minuciosamente y la profundidad teórica, aunque quizás le falta algo de práctica, pero eso se lo ponemos nosotros. La profundidad teórica de este libro realmente es sorprendente y es muy superior a todos los libros que siguen ahí. Lo que no quiere decir que no se pueda usar cualquier libro de teoría de los circuitos de estos mencionados y de otros. Todos hablan de lo mismo. Lo que me interesa a mí es la base. No me interesa que pongan una fórmula y resuelvan sin saber de dónde salió esa fórmula. ¿Sí? Quiero que puedan entender las cosas de manera que cuando pasen los años y no se acuerden de qué están hablando, simplemente usando el sentido común puedan volver a recapitular y a obtener esas herramientas para poder llevar adelante la resolución de un problema. Bueno, vamos a arrancar con la materia. Iniciemos. Vamos a presentar los elementos de los circuitos vistos desde su tipo de interacción con las energías, o sea, basados en sus cambios energéticos. Esto es luz, radiación, concatenación, almacenamiento en un campo eléctrico, estático, almacenamiento en un campo eléctrico dinámico, y vamos a verlo todo desde ahí haciendo el análisis desde ese punto de vista para poder comprenderlo. Recuerden que cuando ustedes ven el modelito, el resistor, el capacitor, el inductor, son modelos y esos modelos están basados en la física de ese componente. La mayoría de las cosas seguramente ya la habrán visto en física 2. No nos vamos a poner acá a discurrir del mu, el epsilon y todo lo que habrán visto para los inductores, el medio, ni nada de eso, sino que vamos a agarrar la parte
la parte básica, que es un capacitor. Bueno, almacena cargas, punto. No vamos a irnos más allá de eso. Así que bueno, arranquemos. En los circuitos electrónicos reales la energía se almacena, se inyecta y se intercambia con otras formas. O sea, nosotros ponemos una señal y esa señal dentro del circuito, ¿qué le va a pasar? Bueno, por ahí si la agarra un resistor será irradiada en forma de calor al medio. Si la agarra un inductor será parte guardada, parte irradiada al medio. Y si la agarra un capacitor será almacenada en el campo eléctrico y afectada por las pérdidas resistivas, con lo cual también generando un poco de calor. Pero vamos ya yendo a que nuestros elementos son ideales, o sea, nuestros resistores son pura y exclusivamente resistencia, nuestros capacitores los cargamos y podrían quedar cargados así durante el resto de los tiempos, al igual que si logramos cargar un campo en un inductor, un campo electromagnético en un inductor. Los elementos que las reciben y realizan intercambio o almacenamiento se denominan pasivos, resistores, inductores y capacitores, y los elementos encargados de inyectar energía se denominan activos, que para nuestro caso van a ser generadores de tensión y de corriente. Vamos a ponernos de acuerdo un poquitito con las unidades en las que vamos a trabajar, tanto para las señales como para las constantes. La intensidad de corriente será medida en amper, la diferencia de potencial o tensión en volt, la potencia en watt o en volamper, la energía en joule, resistencia en ohm, la capacidad en faradio y la inductancia en Henry. Relaciones corriente-tensión. Bueno, vamos a ver acá para nuestros tres elementos las relaciones entre la corriente y la tensión. Para el resistor, acá tenemos algunos ejemplos de cómo se ven los resistores, cuál es el símbolo y una descripción. ¿Qué es un resistor? Fundamentalmente un elemento que se opone al paso de la corriente y en esta oposición al paso de la corriente genera dos cosas, una de temperatura y otra una diferencia de potencial en sus bornes, ¿sí? Una diferencia de tensión. Visión desde la potencia. Como dijimos, vamos a ver todo desde la parte energética. Vamos a arrancar con la relación corriente-tensión. Vamos a poner nuestros elementos para analizar a ver qué pasa al hacerle circular corriente o tensión por los mismos. Vista desde la potencia un resistor, sabemos gracias a Joule que la potencia en un resistor responde a la ecuación potencia igual a I cuadrado por R. Eso ya lo deben haber visto por ahí. Por ley de Ohm, que la tensión es igual a multiplicar la corriente por la resistencia. Sacando de ambas podemos ver que la resistencia en realidad es una constante para la relación tensión-corriente. ¿Sí? Como sentidos asignados ante una circulación de corriente en este sentido, vamos a tener una caída de potencial, ¿sí? O una caída de tensión en el sentido opuesto. Estos sentidos son asignados por convención y son los que se usaron ya desde que habrán visto por primera vez un resistor. Entonces, estas son las ecuaciones que obtenemos. ¿Qué estamos haciendo acá? Le estamos agregando, ya para ir metiéndonos en la materia, a la tensión una tensión de T, o sea, dependiente del tiempo, ¿sí? Por lo tanto, la corriente, independientemente si lo que buscamos como respuesta es la tensión o la corriente, también va a ser una I de T, ¿sí? Porque, como dijimos, vamos a analizar la respuesta temporal de los circuitos. Viendo esto, podríamos hacer un gráfico en el cual, teniendo corriente y tensión, podemos ver claramente que la resistencia se comporta como una constante a los mismos. Volviendo a lo que charlamos un poquito al principio, recuerden que cuando yo acá tengo una corriente de 40 amperes y la paso por la resistencia 1, que vaya a saber de cuánto es, me da
4. Ese 4 es un resultado. Ese 4 es un resultado absoluto y exacto de haber hecho pasar la señal de entrada, que en este caso era corriente, 40, por un resistor, que seguramente si esto dio 4, esto debe ser de 0,1 y obtengo una tensión de 4 volts. Por supuesto acá seguramente esta corriente es una corriente continua, ¿no? Si tuviera alguna otra forma, la respuesta también cambiaría de forma, pero acá lo estamos viendo para un punto en sí. Nuevamente, este resistor es ideal, con lo cual se desprecian las inductancias y capacitancias parásitas del mismo. Del mismo modo, para corriente de tensión, para el capacitor, acá tenemos capacitores como son en la vida real, cuáles son los símbolos de nuestros modelos que podemos llegar a encontrar dando vuelta por ahí, seguramente hay muchos más, pero nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con estos. Es un dispositivo pasivo, ¿sí?, capaz de almacenar. En el caso del resistor generaba calor, o sea, la energía la transformaba en calor. Una corriente la transforma en calor. Este no, yo le aplico una corriente, al circular la corriente se va elevando la tensión entre placas del capacitor y cuando deja de circular la corriente esa tensión queda en el capacitor. ¿Por qué? Porque es ideal, ¿sí? O sea, esa energía queda guardada en el capacitor, en el campo eléctrico y salvo que yo después le conecte algo entre bornes, no se pierde. ¿Qué sabemos del capacitor? Bueno, sabemos un par de cosas. Algunos sabrán que la energía en el capacitor es un medio de la capacidad por la tensión aplicada en bornes al cuadrado, que más adelante en un par de clases veremos cómo llegamos exactamente a ese valor, pero lo que sí sabemos de física 2, y esto lo tendrían que saber todos, es que la capacidad es la relación entre la cantidad de cargas y la diferencia de potencial, ¿sí? La fórmula que vemos acá. De esta fórmula podemos pasar a esta, que la cantidad de cargas en juego será la tensión aplicada por la capacidad y que la corriente instantánea, hablamos hace un ratito de que hacíamos circular una corriente, la corriente instantánea que va a definir la carga en el capacitor es la derivada de las cargas en el tiempo. Eso nos va a dar la corriente instantánea. Ahora, si reemplazamos la fórmula 1 en 2, que es lo que estamos haciendo acá, y vemos que para la derivada C, la capacidad, es una constante, eso nos va a dar esta ecuación que la corriente instantánea, la I de t, será igual a la capacidad C por la derivada de la tensión aplicada, B de t, respecto del tiempo. Acá un detalle y esto es fundamental. Esta B que aparece acá, como justamente está siendo derivada, en ningún momento puede ser discontinua. Quiere decir esto que en el intervalo en el que yo la voy a estar analizando, la misma tiene que ser continua. Y esa variable, la que queda en esta condición de derivarse, se conoce como variable sujeta a condición de continuidad. Cuando veamos la respuesta, lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Pero qué quiere decir esto? En un capacitor, a medida que circula corriente en un sentido, esto tiende a cargarse, si estuviéramos viendo la tensión, y si la corriente cambiara de sentido, se descargaría. Pero en ningún momento tengo pérdida de continuidad respecto a la tensión que fue incrementándose y después cómo se descargó el capacitor, ¿sí? Si viéramos la corriente en un momento va a estar así y en la descarga va a tener sentido negativo, o sea, totalmente opuesto al que tenía. En ese punto donde pasa de positivo a negativo,
la corriente es discontinua. Con lo cual, en el capacitor, la variable sujeta a condición de continuidad es la tensión. Ahora, podría escribir esta misma ecuación para hallar la tensión instantánea. La tensión instantánea será 1 sobre C por la integral entre menos infinito de la corriente. Si yo quiero saber qué tensión voy a tener en cada momento, lo que tengo que hacer es integrar la corriente entre menos infinito y más infinito en un tiempo particular o hasta donde yo quiera para poder obtener la tensión en ese instante. Ahora, esta ecuación que tenemos acá tiene una particularidad. Va de menos infinito a más infinito. Sin embargo, nosotros las respuestas que vamos a poder obtener son solo de 0 en adelante, ¿sí? No podríamos obtener una respuesta anterior a 0. No me interesa saber qué hace el circuito, de que lo prendo hacia adelante. Pero la primera parte de la ecuación no es menor. Esta parte, desde menos infinito a 0, implica lo que le pasó al circuito en forma previa. Y como estábamos hablando de que si en forma previa circuló corriente por el capacitor, seguramente hay una tensión remanente en el capacitor cuando yo voy al punto 0 para aplicarle una nueva corriente y ver cómo se comporta. Todo esto que pasó y la tensión generada antes de T0 se conoce como tensión o condición inicial. ¿Sí? Esto lo único que hace es generarme condiciones iniciales para el análisis a partir del tiempo 0. Normalmente se la conoce como BC de 0 menos y esta condición de continuidad de lo que hablábamos hace que B de 0 menos sea igual a B de 0 igual a B de 0 más. Esto en un instante infinitesimal, antes y después de 0. Al ser la variable tensión continua para el capacitor, nos permite decir que todo lo que pasó antes de T0 me sirve para poder operarlo posteriormente a T0. ¿Y cómo lo opero? Bueno, lo opero de esta forma. La ecuación es exactamente la misma. La tensión en el capacitor será 1 sobre la capacidad por la integral, pero ahora entre 0 e infinito de la corriente, esta sería nuestra variable de entrada, diferencial T más BC de 0 menos, que esto es qué carga tenía el capacitor en tensión antes de que yo conecte el nuevo circuito. Nos quedan como ecuaciones relevantes de lo que vimos hasta el momento para capacitores el cálculo de la corriente y el cálculo de la tensión. Visto esto, vamos a hacer exactamente lo mismo para el inductor. El inductor, tipos de inductores que podemos encontrar. Acá no hay, yo que sé, hay muchos tipos de inductores que directamente son un circuito impreso, ¿sí? Son líneas en un circuito impreso. Eso, ustedes me dicen, ¿y eso es un inductor? También sí. Sí, pero dependiendo para las frecuencias en las que estemos trabajando. Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Este es el símbolo. Lo que hace en realidad el inductor común, ¿no? Son todas espiras arrolladas, una al lado de la otra, que pueden estar en aire, en un núcleo. Ese núcleo puede ser ferroso, puede ser no ferroso, y hay toda una serie de estudios y de manuales para construir inductores, que eso lo van a ver después más adelante. No es lo que nos ocupa a nosotros en esta materia. En esta materia lo único que tenemos que entender es el comportamiento eléctrico. Y lo único que hace esto es agarrar energía y guardarla en un campo electromagnético, en un campo magnético dinámico, ¿sí? Bien. Si pasamos exactamente por lo mismo que hicimos para el capacitor, vamos a ver que la energía del inductor, digamos acá WL, ¿sí? Es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, pudiendo escribir
que la inductancia L en realidad depende de la energía almacenada 2 veces respecto de la corriente que circula al cuadrado. Esto nuevamente, la energía, vamos a calcularla un poquitito más adelante y vamos a ver cómo llegamos a eso. Pero lo que sí sabemos es que el inductor es el flujo concatenado respecto de la corriente, ¿sí? O que el flujo es, o sea, ¿cuánto flujo voy a tener yo en un inductor? Bueno, voy a tener tanto flujo como corriente tenga y voy a tener tanto flujo como inductancia tenga. O sea, es directamente proporcional a la inductancia y a la corriente que circula. Por otro lado, la tensión instantánea será la derivada del flujo respecto del tiempo, pudiendo escribir a partir de ahí, reemplazando 1 en 2, que la tensión, B de t, será la derivada de la corriente respecto del tiempo multiplicadas por una constante L, que es la inductancia del inductor, ¿sí? Nuevamente, para el caso del capacitor vimos que había una variable que estaba sujeta a condición de continuidad. Esa variable en el capacitor era la tensión. En el caso del inductor es la corriente. Vean acá que la corriente no puede ser discontinua, pues está siendo derivada. ¿Sí? Así que así como teníamos en algún momento una BC de 0 menos para el inductor, vamos a tener una IL, por llamar la corriente del inductor, una IL de 0 menos. Operando esta ecuación podemos llegar a poder calcular también la corriente si lo que nos dan es la tensión. La corriente I de t será 1 sobre la inductancia por la integral de menos infinito a más infinito de la tensión en el inductor. Esto, al igual que en el caso anterior, consta de dos partes. Una, ¿qué pasó antes de T0? Bueno, antes de T0, de menos infinito a 0, ¿qué pasó? Se guardó energía en el campo magnético del inductor, en el campo electromagnético del inductor. Esa energía se guardó respecto a una corriente que circulaba, y en el momento que yo corte y deje de circular corriente va a quedar guardada, dispuesta para volver a circular. Esa depende de la variable sujeta a condición de continuidad y es la IL de 0 menos, ¿sí? Pudiendo escribir que la corriente en el inductor va a ser 1 sobre la inductancia por la integral entre 0 e infinito, ya analizando para posterior a 0, de la tensión en el inductor, la tensión aplicada en el inductor, más lo que le pasó antes de T0, o sea, IL de 0 menos. Estas variables sujetas a condición de continuidad van a ser dadas como dato para hacer el problema, o bien van a responder algo que le pasó al circuito. Un circuito con una llave que en un momento la llave estaba para un lado y después a los 10 milisegundos se conmutó para el otro. Con lo cual, antes de T0 se va a considerar los 10 milisegundos anteriores y una vez que conmuto vuelvo a hacer el ejercicio posterior a T0, pero teniendo en cuenta este dato que lo saqué de cuando la llave estaba apuntando para el otro lado. Como ecuaciones relevantes podemos sacar la ecuación en función de la derivada y la ecuación en función de la integral. Como recomendación para la resolución de los ejercicios, y esto me lo van a escuchar decir muchas veces durante la cursada, siempre tiendan a usar derivadas y no integrales. No porque no se pueda resolver, sino porque acá normalmente hay cosas que no tienen en cuenta y que después terminan generando algunos problemas. Como cierre, vamos a hacer para la relación corriente-tensión un resumen. En el resistor, acá tenemos las relaciones corriente-tensión que obtuvimos. Lo mismo para el capacitor. Recuerden que esto de acá no lo obtuvimos de la nada, no es una fórmula que impusimos, sino que sale de las relaciones básicas, del comportamiento básico que vieron en física 2 de un capacitor o de un inductor, ¿sí? Estas son las fórmulas con las que nos vamos a manejar
en el resto de la cursada en la parte del análisis temporal. Y algo que siempre llama la atención es, siendo el capacitor y el inductor dos cosas constructivamente diferentes, con materiales diferentes, con principios diferentes, el principio de dualidad, ¿no? Cómo tanto el capacitor como el inductor se comportan extremadamente similar a las señales, simplemente intercambiando tensión, corriente y la capacidad por la inductancia. Esto también vamos a ver que se va a repetir a lo largo de la cursada. Visto esto, ya vimos los tres elementos principales, su relación con la energía, su relación tensión-corriente. Vamos a pasar a un par de cosas que nos quedaron afuera, que son los elementos activos, los generadores de tensión y los generadores de corriente. Todos nuestros generadores, así como todos los elementos con los que manejamos, son elementos ideales, con lo cual en los generadores de tensión, por supuesto, alguno me dirá, pero tiene una resistencia interna que normalmente es chiquita. El generador de corriente normalmente tiene una resistencia grande. Sí, pero en este caso nuestros generadores son de corriente, de tensión ideales, o sea, nosotros los cortocircuitamos y no pasa absolutamente nada. No explotan, no vuelan en el papel, por suerte anda todo y así los vamos a tratar. Por supuesto que vamos a ver algunos casos después de cómo llevamos nuestros generadores ideales a un caso un poquito más real. Hablando de modelos más reales, normalmente acá los resistores pueden ser de alambres arrollados, lo que generan efectos parásitos inductivos y capacitivos entre espiras. Para el caso del capacitor, los capacitores, el dieléctrico normalmente tiene una resistividad, aunque es muy alta, pero es una resistividad parásita. Y para el caso del inductor, entre espiras se generan efecto capacitivo y, por supuesto, el material con el que fue construida la bobina, aunque de resistencia muy baja, es un cable y tiene resistencias. Nosotros eso lo vamos a considerar como resistencias parásitas y no lo vamos a tener en cuenta si no es necesario. Como reglas para el modelado y para construir nuestros modelos, vamos a tener que ponernos de acuerdo en algunas cositas. Y esto hace a las condiciones de contorno que vimos al principio. Si como regla general es toda parte del esquema donde el fenómeno preponderante sea conversión de energía con carácter irreversible, o sea, si agarra lo que llega a la energía ahí y lo que exista ahí, directamente la tira al medio en forma irreversible, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un resistor. Si se acumulan cargas eléctricas, estamos hablando de un capacitor. Y si se concatena campo y se guarda energía en un campo electromagnético, estamos hablando de un inductor. Cuando se genere o se inyecte tensión y corriente, se generarán, para modelarlo, se pondrán generadores correspondientes de corriente o de tensión. Por supuesto, todas las conexiones que se hagan, todas las liñitas que nosotros tiramos, se suponen como conductores ideales. Y ahora vamos a pasar al modelo para poder empezar a ver cómo dibujamos nuestro modelito para después poder hacer algún tipo de operación sobre ellos. Como definiciones, muchos por ahí ya la conocen. Nodo es un punto de unión entre dos o más elementos del circuito. Rama es un elemento o grupo de elementos que puede contener, estando entre dos nodos, uno o más elementos pasivos. Puedo tener entre dos nodos una rama que tenga un capacitor, un resistor y un inductor. Nada me lo impide. Circuito plano es el circuito que tenemos nosotros dibujado, ¿sí?, sobre una superficie plana sin que se cruce ninguna rama. El lazo es lo que genera una línea cerrada muy similar a lo que es una malla, ¿sí? Es un lazo que no contiene ningún otro lazo en su interior, ¿sí? Dentro de un mismo circuito puedo tener n cantidad de mallas, n cantidad de lazos. Lo que debemos entender fundamentalmente es que todas las líneas de conexión, todos los nodos no son
ni generadores, ni sumideros de corriente, ni radiación, lo mismo para las líneas, tampoco son cables, ni tienen resistencia alguna, ¿sí? Y yendo a esto, vamos a las propiedades de los modelos, que es lo que estuvimos hablando hasta recién. El nodo, ¿sí? Si nos vamos a la primera ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de corrientes en un nodo es cero, quiere decir justamente que en el nodo no tengo ningún tipo de pérdida. Si vemos acá en el ejemplo, corrientes entrantes I1, I2, I3 y corriente I4 saliente, podríamos escribir que I1 más I2 más I3, si yo no tengo ninguna pérdida acá, no tienen otra opción que convertirse en I4, ¿sí? Si paso I4 para el otro lado, compruebo que las sumatorias de las corrientes es igual a cero, ¿sí? Esta es la primera ley de Kirchhoff, la ley de corriente, la que a ustedes normalmente más le cae en gracia. No sé por qué a veces no usan la segunda, pero bueno, todos se tiran siempre a trabajar por corriente, ¿sí? Por convención también tomamos el signo positivo para las entrantes y negativos para las salientes en el caso del análisis de nodo. Y esto no es otra cosa que la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff es un poquitito más compleja, no dista de la anterior. En la anterior la sumatoria de las corrientes era igual a cero. En la segunda ley de Kirchhoff la sumatoria de las tensiones es igual a cero. Acá dice en un circuito o malla cerrado la sumatoria de las tensiones es igual a cero. ¿Sí? Quiere decir que si yo inyecto acá una tensión con B1 y tengo la caída de tensión B2, B3 y B4, B1 necesariamente va a ser igual a B2 más B3 más B4, ¿sí? O si lo hago por cambio de signos, hago la sumatoria completa igual a cero. Y esto sí con una aclaración. Para esto el circuito debe ser potencial. En nuestros circuitos ideales no hay ningún problema, nuestros circuitos son potenciales, pero puede darse el caso en un circuito real, como vemos acá abajo, que el circuito real está afectado por un campo. Créanme como campo todas las crucecitas que se ven atrás, con lo cual puede ser que la diferencia de potencial para llevar una carga desde el punto 1 hasta el punto 2 por el camino A no sea, dependiendo de este campo, exactamente igual que si quiero llevar la carga desde el punto 1 al punto 2 por el camino B. ¿Sí? En un circuito real, el camino por A, o sea, el potencial de A o el potencial del camino B pueden ser distintos. En este caso el circuito no es potencial y queda completamente afuera de lo que nosotros estamos analizando. Pero fundamentalmente, primera ley de Kirchhoff, sumatoria de corrientes igual a cero. Segunda ley de Kirchhoff, sumatoria de tensiones igual a cero. Y les diría que hasta acá, o sea, la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff son todas las leyes que vamos a usar en el resto de la materia. Créanlo, parece raro, pero todo sale de acá. Vamos a estar trabajando en Laplace y vamos a seguir aplicando estas leyes. No usamos otra cosa, leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff. Bueno, y con esto ahora vamos a ver un poquito, vamos a hacer un ejercicio y vamos a tratar de ver esto que está acá. Todos los generadores son generadores de tensión. Y esto le hace ruido enseguida, sobre todo a los electrónicos. Dice, no, pues yo hice un generadorcito de corriente con un transistor y un amplificador operacional. Sí, pero acá recuerden que estamos lejos de esa electrónica. Esa electrónica es lineal. Nosotros acá trabajamos con generadores de tensión y de corriente, entre paréntesis, básicos. Son los generadores ideales, los generadores reales que llevan energía hasta su casa, o los bancos de baterías para generar tensión. Estamos hablando de ese tipo de generadores. Y desde ahí les digo que son todos generadores de tensión. En esta etapa el generador de corriente no existe. Simplemente el generador de corriente es una modificación del generador de tensión.
Y eso es lo que vamos a tratar de explicar acá. Partimos de un circuito, ¿sí?, de una malla cerrada donde aplicamos un generador de tensión. Hay dos resistores. Un resistor que ahora sí va a volver un poquito más real nuestro generador. Es un generador de tensión con una resistencia interna del generador. Circula por cables, estos cables no tienen ningún tipo de resistencia, son ideales, y llega a una resistencia de carga. Esta resistencia de carga es lo que nosotros vamos a ponerle ahí para ver qué pasa. Una plancha, una estufa, ¿sí?, algo que va a generar una transformación de energía, por eso es un resistor, de la energía que yo le puse en calor, en este caso. Al poner un resistor acá van a pasar dos cosas. Va a circular una corriente, que en este caso es la misma, ¿sí? No hay un nodo donde las corrientes se bifurquen, es la misma que la corriente total que circula en el circuito, y como circula una corriente por el resistor se va a producir una caída de tensión. Esa caída de tensión va a ser B sub C. Acá tenemos los valores. ¿Qué valores vamos a usar? Una fuente continua de 10 volts, una resistencia del generador chiquita de 1 ohm y una resistencia acá en la carga que va a ser variable para ver qué pasa. Desde 10 a la menos 6 ohm hasta 10 a la 6 ohm en pasos de 10. Para calcular qué pasa en cada uno de estos casos, cómo es la tensión acá y cómo es la corriente acá, vamos a usar simplemente la ley de Ohm, una de las tres cosas que le dije que íbamos a usar durante el resto de la cursada. Vamos a ver qué pasa si hacemos cuentas y ponemos esto en una tabla. Fíjense, acá vamos a poner la resistencia de carga variando desde 10 a la menos 6 hasta 10 a la 6. Acá vamos a sumar la resistencia de carga más la resistencia del generador para cada uno de estos pasos. Y acá lo que vamos a hacer es el cálculo de la corriente IC. El cálculo de la corriente IC que va a circular por la carga. Fíjense que también vamos a hacer el cálculo de la tensión, la caída de tensión en la carga, que estará dada por ley de Ohm, resistencia de carga por la corriente que circula, y esta corriente la calculamos recién acá. Fíjense un poquito qué pasa. Fíjense que para resistencias de carga chicas, esto es, desde 10 a la menos 6 a 10 a la menos 1, la corriente en la carga permanece estable. Tiene un valor de 10 amperes, 10 amperes, 10 amperes, 10 amperes, 10 amperes, 9,1 aproximado. Y acá empieza a ser completamente variante y dependiente del valor de la resistencia en la carga. Sin embargo, la tensión no se comporta para estos primeros valores de RC, no se comporta en forma estable, sino que empieza a ser estable para valores ya más grandes de resistencia de carga. ¿Sí? Acá esto se convierte en un generador de tensión ideal. ¿Por qué? ¿Qué quiero yo en un generador? Yo un generador quiero que, independientemente de la carga, se mantenga constante para tratar de decir, bueno, mi generador quiero que sea lo más ideal posible. ¿Sí? Ahora, yo acá en mi circuito solo lo que usé es un generador de tensión. Sin embargo, vemos que dependiendo del valor de la resistencia de carga, ¿sí?, mi generador se comporta como un generador de corriente, con una corriente constante para resistencias de carga baja, y como un buen generador de tensión para resistencias de carga altas. ¿Sí? Esto, créanme, por ejemplo, si ustedes van a ver una soldadora de punto, en realidad es una fuente de corriente. ¿Sí? Es una fuente de corriente constante. Sin embargo, ¿por qué es una fuente de corriente constante? Y porque la resistencia de carga es muy chiquita. Lo que quiero soldar yo son dos chapitas que tienen una resistencia insignificante. Ahora, si yo ahí pusiera una resistencia grande, la misma fuente, el mismo transformador, el mismo equipo, se me convertiría en una fuente
buena para la tensión. En valores intermedios no sería ni una buena fuente de tensión ni una buena fuente de corriente. Hasta acá hemos visto todas las condiciones necesarias y cómo van a ser nuestros modelos. En la próxima clase vamos a ya empezar a trabajar con las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm aplicadas a distintos circuitos. Bueno, espero que no les haya sido muy pesado esto. No sé, la verdad que conviene si por acá o verme personalmente, pero bueno, es lo que hay. Sumado al confinamiento, realmente estar sentado en una silla hablando no es algo que me atraiga mucho, pero le vamos a meter todas las pilas y vamos a tratar de sacarlo por acá. Recuerden que este video yo lo voy a subir a la plataforma de YouTube y también pueden llegar a hacer preguntas que les surjan sobre verlo directamente en el combo de YouTube, y si no, lo vemos directamente en el campus, donde por ahí podemos aportar algún otro tipo de material. Espero que puedan ver esto durante la semana para el viernes, y seguramente en breve ya sacaremos la segunda parte, que no sé si va a ser así con un PowerPoint o directamente con algún pizarrón, aprovechando acá este ambiente para poder hacer el stream, que no es mío, pertenece a alguien más que tiene todo este equipo y gentilmente me lo ha prestado para poder hacer esto. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.